para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí en nuestro programa en privado, un programa que emitimos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. En esta tarde de hoy vamos a hablar de un tema que sé que es muy agradable para muchos de ustedes. No, yo creo que es muy agradable para todos, pero que también significa hacer prevención con relación a ciertas prácticas sexuales. Por eso hoy vamos a hablar de los juegos peligrosos versus los juegos deliciosos. Cuando eso que es absolutamente delicioso se nos puede convertir en un verdadero peligro. Está con nosotros la doctora Ana Cristina Mayarino, ella es psicóloga, sexóloga, es nuestra partner en este programa. Doctora Ana Cristina, ¿cómo me le va? Muy bien, afortunadamente, feliz de estar con ustedes en este programa. Bueno, y a mi derecha está Juan Fernando Roncayo, nuestro periodista y comunicador, y él nos va a decir cómo ustedes, nuestros seguidores, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Así es, doctora, nos conectamos todos los días por el perfil de Lucía Nader Asociados y la fanpage del Corrillo de Mao. Aprovechamos para darle un saludo muy especial al doctor Mao y decirles que vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios para recordarles el tema juegos peligrosos versus juegos deliciosos. Y tenemos una línea por WhatsApp 322-423-2323 para los que quieran realizar sus preguntas por ese medio y saludar a Gustavo en Bogotá. Gustavo, muy buenas tardes y bienvenido a En Privado. Doctora, muy buenas tardes y a todo el equipo En Privado. Hoy los saludo desde Bogotá y hoy estoy, más adelante les estaré contando, estoy desde Corferias en la feria Colombia 4.0, todo el tema de conectividad y transformación digital. Ay, qué maravilla. Bueno, eso es bien importante. Nosotros hemos debido estar en esa feria, pero bueno, el año entrante será. Bueno, el año entrante tendremos que estar. Sí, señor, así es. Bueno, estamos hablando de juegos sexuales peligrosos versus juegos deliciosos. Cuando usted oye hablar de juegos sexuales peligrosos, ¿qué se le ocurre, Gustavo? Bueno, son aquellos que pueden llevar a algún riesgo contra la salud, ¿no? Hemos visto, y más adelante los hablaremos, el tema de la denominada asfixia erótica, algunas posiciones que pueden terminar en algunas fracturas o digamos, afectaciones graves a la salud, pero pues hay posiciones que se pueden hacer y uno debe mirar cuál es su límite y cuál es el límite de su pareja. Todo en la sexualidad debe ser consensuado y hablado. Sí, bueno, yo creo que todos tenemos, cuando hablamos de juegos peligrosos, más o menos una idea de que es algo que hacemos en la intimidad, doctora Ana Cristina, y que puede tener factores grandes de riesgo. Claro que sí, nos pueden traer consecuencias graves para nuestra salud. Uno de esos juegos peligrosos es introducirse objetos no sexuales en las partes íntimas, por ejemplo. Mucha gente hace uso de plátanos, pepinos, frutas, botellas, objetos que realmente no están diseñados para la estimulación de las áreas genitales o del ano, por ejemplo, y eso nos pone en graves riesgos que terminan en accidentes sexuales y que deben terminar muchas veces hasta en cirugías. Sí, señora, muchas veces, aunque no crean, hay personas que tuvieron que entrar al quirófano y los médicos hacer ciertos procedimientos para sacar ese tipo de objetos. Hay otros juegos peligrosos que muy pocas personas, digamos, practican, pero uno dice muy pocas personas practican porque uno cree que no es muy grande la cantidad y porque no hay mediciones reales. Uno son las asfixias. ¿Se acuerdan este actor, el que hacía como de Kung Fu, cómo era que se llamaba? ¿Carradine? David Carradine. Ah, David sí, Carradine se llama. David Carradine. Lo encontraron colgado de la puerta de un closet, creo, algo así, Sí. Porque parece ser que practicaba esto de la asfixia erótica y se le fue la mano. Y como se le fue la mano, entonces perdimos la comunicación con Gustavo. Bueno, como se le fue la mano, pues un día de esos terminó, ahí sí que como dicen, como un pollito, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es que mira que esas asfixias se practican solos cuando las personas se están masturbando o en pareja. Sí. Entonces pueden utilizar a veces una bolsa que es completamente peligroso porque la persona puede morir ahogada, o pequeños lacitos o cuerdas que también pueden o llegar. Aprietan las carótidas y entonces las personas tienen la sensación, por ejemplo,
de estar en un estado de trance muy alto, muy grande, pero bueno, el problema de ese tipo de cosas es que se les vaya la mano. Y si se les va la mano, pues... Sí, pero mira que la gente accede a practicarlas porque dicen que durante los orgasmos, cuando aguantan el aire, la asfixia hace que tengan orgasmos mucho más fuertes. Más intensos. Exacto. Así es. Lo cierto es que eso, digamos, son prácticas que hacen las personas con su propio cuerpo, con el cuerpo de su pareja. Pero también hay ciertas actividades que pueden resultar peligrosas desde lo social. Por ejemplo, aquellas personas que tienen sexo y son exhibicionistas. Y no estamos hablando pues del exhibicionista que va al colegio y se destapa y se quita el saco y le muestra los genitales a los alumnos. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellas parejas que viven en estos condominios, en estas unidades, y que las torres y los apartamentos o las casas tienen una visual muy grande hacia los otros, cuando un buen día les tocan en la puerta y dice que llegó la policía. ¿Pero por qué llegó la policía? Porque la gente se ha quejado o ustedes están teniendo, entre comillas, lo que se llamarían prácticas deshonestas que afectan, digamos, el libre desarrollo. Digamos. Claro, porque no cierran las cortinas, porque Exacto. Los ventanales están abiertos, porque lo que ellos quieren es que lo vean, porque genera como una adrenalina ese juego de ser sorprendido. Lo mismo, por ejemplo, aquellas personas porque quieren mirar las actividades sexuales de otras personas, o aquellas personas que, por ejemplo, tienen sexos en lugares muy incómodos, como por ejemplo en el baño de un avión. Claro que a mí sí me parece, como decía Gustavo, que eso puede producir unos déficits físicos enormes, pues porque no hay nada más incómodo que el baño de un avión. Pero lo cierto es que hay personas, por ejemplo, hacer el amor dentro del carro, y muchos lo hacen, digamos, al pie de un parque. En ciudades como las nuestras, por ejemplo, el peligro de ser asaltados es grande, pero también el peligro que lo coja la policía, pues, que lo sorprenda y que usted se meta en un lío legal. Yo no sé si ustedes se acuerdan ese escándalo del hijo de un magistrado que lo vio la policía teniendo sexo con la novia. Estaba en plena vía pública, eran como las 11 o 12 de la noche, pues, y la razón que esgrimió es que mi papá es magistrado y llega... Usted no sabe quién soy yo. Exacto, y la pobre policía entonces fue la que terminó encartada, etcétera. Entonces, todos esos tipos de juegos peligrosos, ¿por qué son tan excitantes? Precisamente lo que hablábamos ahora, o sea, el ser sorprendidos, el que genere adrenalina, el que las parejas a veces están buscando algo nuevo, romper como esa monotonía y digamos a veces hasta violar la ley, o sea, como que es prohibido y lo prohibido, como dicen por ahí, es lo mejor. Claro, pero yo creo que es un poco eso, a veces son personas que sienten que quieren salir de la rutina y la monotonía y son personas que tienen muchas dificultades en andar, digamos, por un solo canal. Hay personas cuya afectividad fluye en un canal, ¿no es cierto? Y como que se conforman con tener un sexo creativo, pero no un sexo de riesgo. Es que una cosa es tener un sexo creativo y otra es tener un sexo de riesgo. Les repetimos, no es que tengan nada bueno o malo, simplemente les advertimos que pueden tener consecuencias complicadas que las personas pueden no estar previendo. Entonces... Así es, doctora, quiero aprovechar a los que se conectan en este momento con nosotros, a Wilson, a Piedad, a Gloria, a Buenaventura Galeano, a Ramón, a Mauricio Paz, a Jorge Francisco, y nos comenta el señor Wilson Moscote: la vida sexual se debe manejar con respeto y responsabilidad para poder evitar enfermedades que nos puedan llevar a la muerte. Líder social desde Riohacha, Guajira. Bueno, un saludo para, ¿cómo se llama? Wilson. Para Wilson, un saludo muy especial, qué maravilla que nos estén, ya se estén conectando desde La Guajira, ese hermosísimo departamento tan golpeado, por la pobreza, sí, pero además por la corrupción, el gobierno lo ha olvidado. No, pero yo pienso que también es un departamento que ha sido muy golpeado por la corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, mil gracias, Wilson, y esperamos que muchas de estas cosas les sirvan a ustedes, los líderes sociales, también para transmitir una información que es una información seria, de carácter científico, etcétera, en un lenguaje, digamos, ameno y coloquial. Hay cosas, por ejemplo, que son bastante complicadas, y es cuando uno de los dos, y ahí se vuelven un sexo peligroso, juegos peligrosos, cuando uno de los dos involucra al otro en esos juegos peligrosos y ese otro no está muy convencido de involucrarse. Claro, a veces por presión a querer hacer algo. Por ejemplo, me comentaba una paciente en estos días que ella no consumía ninguna sustancia psicoactiva, pero que el novio le encantaba tener sexo bajo los efectos de la marihuana. Y ella
por darle gusto, realmente no era porque lo que ella quisiera, jamás lo había probado, accedió a tener este juego sexual con él, cosa que a ella le pareció gratificante en el momento, pero después peligroso por la adicción que puede ella tener en cuanto a la marihuana. Entonces, digamos que cuando una pareja no quiere o la pareja no está dispuesta, es mejor decir no. No quiero, no me gusta, no quiero acceder a este tipo de prácticas y no hacerlo solamente por presión de la pareja, que ahí se convierte en algo realmente peligroso. Muchos, por ejemplo, piensan que bajo los efectos de unos traguitos o bajo los efectos de la marihuana o otras sustancias psicoactivas van a tener, digamos, un sexo más prolongado. Y con orgasmos más intensos. Más intensos. Acuérdense, por ejemplo, que cuando hay sobredosis, por ejemplo, hay una posibilidad de tener paros cardíacos, sobre todo cuando consumen cocaína Sí. o sus derivados, y ese tipo de situaciones no son previstas por las personas porque se sienten como en un estado de alerta, En euforia. en euforia, y entonces creen que estas cosas No tienen consecuencias. sí. Y lo otro que es bien importante, no sé si Gustavo, que ha tenido, no estamos hablando de juegos sexuales peligrosos, pero que ha sido, digamos, una persona de riesgos. La mayoría de las personas piensan cuando están en una actividad no sexual de riesgo, en cualquier actividad, que no les va a pasar nada, que eso es algo que le pasa a los demás y que los accidentes es algo que no les toca, Gustavo. No, claro que sí, por eso siempre recalcamos que el tema tiene que ser consensuado y charlado, ¿no? A veces, digamos, en las experiencias que cuentan algunos de los compañeros, hacer una leve, la asfixia erótica a veces las muertes que ha causado es porque utilizan cinturones, utilizan corbatos, utilizan algún tipo de lazos o algo así para infringirse el tema de la asfixia, ¿no? Sí. La otra es la que ejerce el compañero o la compañera sexual, que puede llegar a ser, si se hace en el límite correspondiente y en el momento del calor como debe ser, y además siempre teniendo en cuenta pues el límite de su pareja, pues es demasiado excitante y es muy rico. Lo mismo cuando hay juegos como amarrarse o algo así, los mordiscos, en algunas zonas donde no, al otro día no va a llegar ahí con el chupón aquí en el cuello, pues al trabajo, pero sí los mordiscos en la espalda, en las nalgas, en fin, mil cosas que se pueden hacer, pero que pueden ser consensuadas, pero evidentemente los riesgos son altos y puede llevarlo a uno a límites que pues hasta la muerte, ¿no? Mire, yo no había caído en la cuenta, pero usted dijo algo ahora que lo he visto en alguna pareja, en alguna ocasión que estaba atendiendo. Ella lo sorprendió, se dio cuenta que tenía una relación extramatrimonial porque llegó lleno de chupones. Con los morados. Exacto, con esos chupones, ¿cómo es que les llamaban cuando...? Eso tiene un nombre, como Nix, bueno, no me acuerdo cómo es. ¿Ah? Tiene un nombre, ¿no? Vamos a ver si nuestros seguidores nos dicen cómo se llaman esos chupones. Sí. Pero no era normal, dijo él, no. Es que me rasqué muy duro porque me picó un zancudo y era que tenía uno por acá, o mejor dicho, estaba lleno de chupones y ahí se dio cuenta. Ese es un juego peligroso, no tanto por lo que produce en el cuerpo, sino por las consecuencias cuando ese juego no es practicado con la formal, con la institucional. Y mira que muchas mujeres lo hacen o hombres a propósito, para que la pareja se dé cuenta de que algo está pasando. ¿Cómo te parece? Así es. Doctora, tengo una pregunta por el interno y es, me encantan las fiestas swinger, lo importante es protegerse a la hora de tener relaciones sexuales. Pero bueno, doctora, referente a lo que decía Ana Cristina, en la pareja, si una pareja invita pues a la otra persona a una fiesta de esas, ¿qué es lo importante? Porque puede que a la pareja no le guste. Y es muy importante que le aclare eso a la pareja, o sea, cómo manejan ese tema. Y dentro de la fiesta, si accede a ir, ¿cómo deberían protegerse en un ambiente de eso? Mire, las parejas que han sido mis pacientes y que van a bares swinger, la mayoría de ellas no quieren tener contactos sexuales con otros hombres. La mayoría de ellas les encanta ir a bailar con otros hombres y que el marido las mire, por ejemplo. Como flirtear, exacto, coquetear. como coquetear y ese tipo de cosas, pero no llegar más allá. Y la mayoría de los hombres sí quisieran ellos tener intercambio de parejas, pero que sus mujeres fueran mucho más zanahorias que ellos. A veces no tienen no están muy preparados psicológicamente para los intercambios reales de pareja. Algunos sí, pero son un poco en lo que yo he visto, son, digamos, menos proclives a aceptar que su pareja, sobre todo la mujer, tenga relaciones sexuales con otra persona.
Así es, pero lo que tú decías de la protección, que es tan importante, primero es ver, bueno, vamos a ir y en qué concepto vamos. ¿Vamos a mirar o vamos a participar? Porque en el bar swinger también hay esas opciones. Pero en el momento, por ejemplo, que el calor y todo ya fluya y si se quisiera hacer el intercambio, que debe ser consensuado, obviamente con la pareja, la protección. Sexo oral con protección, para eso hay los condones de sabores, el sexo siempre con el condón, porque es que la protección es vital y fundamental. Si estamos con una persona que no es la pareja, pues tenemos que protegernos. Y si usted está en edad reproductiva, recuerde, doble protección, porque qué tal un accidente, pues usted ni siquiera no sabe con quién ni de quién. Eso no, es más grave. complicado. Eso sí es peligroso. Y está esa parte emocional. Que hay que tener cuidado porque se les puede también acabar la relación. Es que mira que muchas parejas después de un encuentro swinger vienen los celos, las peleas, los problemas. Pero con él sí estuviste bien, a ella le hiciste esto, con esa persona te portaste de esta manera. Y pueden venir los reclamos, como tú decías, doctora, porque la gente no está preparada muchas veces en su mentalidad para abrirse a ver a su pareja con otra persona. Sí. Ahora resulta que empiezan las preguntas y los cuestionamientos. ¿Qué te hace él que no te haga yo? ¿Qué te hace ella? ¿O qué le hiciste a ella que no me haces a mí? ¿O qué te hace ella que no? Mejor dicho, no me lo diga. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No me lo diga, como dice Vlado. Pero lo importante en este tipo de circunstancias y de situaciones es que las parejas sean muy conscientes de cómo van a asumir ese tipo de juegos. ¿Cómo van a asumir ese tipo de juegos? Porque toda acción tiene una reacción y toda acción tiene una consecuencia. Y esas consecuencias a veces no son medibles, a veces esas consecuencias son bastante complejas y bastante difíciles. Como yo digo, si la pareja es madura y tiene la posibilidad de decir esto fue cuestión de una noche, ahí murió y no volvemos a hablar del tema, solamente fue adrenalina, lujuria, placer, pues se podría quedar ahí. Mire, una de las fantasías sexuales más comunes y uno de los juegos más peligrosos es cuando los hombres en la mayoría de los casos tienen la fantasía de tener sexo con dos mujeres, pero además ver a su compañera, a su pareja, teniendo sexo con otra mujer. Es una fantasía, digamos, recurrente en muchos hombres como fantasía y en algunos una fantasía que se lleva a la práctica, ¿no es cierto? En algunos casos. ¿Cuántos casos no han sucedido en donde, por ejemplo, esa señora descubre que es más placentero lo que hace con otra mujer que lo que hace con su marido? ¿Cuántas veces el marido no se ha enamorado de esa otra mujer? Claro, son los riesgos, ¿no? Son los riesgos. De tener otra persona en la relación. Pero la gente simplemente se deja llevar por la fantasía, por el calor del momento y no está preocupada, debería preocuparse un poquito, una gotitica de, bueno, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras porque en la mayoría de las fantasías se dice que no pasan de un 7% la realización de las fantasías, porque por lo general muchas fantasías son conductas variables, entonces, pero habría que mirar qué es lo que está pasando, qué podría pasar. O por qué están yendo a esos sitios o acudiendo a esas prácticas, porque muchas parejas lo hacen con el fin de salvar su relación, con meter de pronto adrenalina para romper la rutina y la monotonía. Mejor busquen un terapeuta de pareja si es que están pasando por algún conflicto realmente. Pero además porque hay personas que tienen ciertos condicionamientos, que traen ciertos condicionamientos y les encantan las conductas variables. Entonces uno ve, por ejemplo, hombres heterosexuales con familias que les encantan, por ejemplo, las relaciones ocasionales o con travestis o con transexuales, pero continúan después. O yo he tenido pacientes que bajo el calor de los tragos siempre van a buscar un bar gay para engancharse con una persona, con un hombre. En una relación íntima de una noche. Exacto. Y al otro día se están dando palo, están angustiadísimos, están preocupadísimos porque sienten que han cometido pues lo peor de su vida, en lugar de reconocer que es que les gustan tanto los hombres como las mujeres o que esas relaciones ocasionales así los privan, pero además tienen sexo sin protección y al otro día y durante los 6 meses siguientes están haciéndose todas las benditas pruebas para saber si no tuvieron una infección por VIH. Tremendo eso, y eso sí que es peligroso, el VIH, el virus del papiloma humano, todos estos virus y enfermedades de transmisión sexual que están a la orden del día. Bueno, Gustavo, y usted me imagino que está, que se hable. No, doctora, precisamente con el tema, eso es peligroso, pero quería hacerles una invitación. Hay una serie en Netflix muy buena que trata ese tema,
se llama Tú, Yo y Ella, es una pareja de estadounidenses que un día por separado él decide contratar, está aburrido en su vida sexual, se había vuelto muy rutinaria, entonces decide contratar una escort, una acompañante, y él siente una atracción, se conectan de una con ella, él le cuenta a su esposa lo que él ha hecho, y ella por pura curiosidad contrata a la misma mujer, resultan enamorándose y resultan formando una trieja, una pareja de 3 personas. Es una comedia, pero es muy bien hecha. No lo escuché, perdón. Sí, una relación de a 3. De 3, correcto. Así, Menage a Trois. Y es muy buena, se llama Tú, Yo y Ella, para que la miren en Netflix. Y pasan todos los dramas y todos los temas. Pero bueno, volviendo al tema, acá en Colombia, yo en alguna ocasión haciendo la investigación para un programa también de sexualidad, entrevistamos muchas parejas swinger, que en la mayoría de los casos eran parejas ya con hijos, que ya habían pasado por varias separaciones, en fin, y habían encontrado en su pareja alguien con quien disfrutaban practicar este tema del sexo, de los swinger, ¿no? Entonces en los bares que íbamos a conocer esas historias, ellos decían que lo importante para que no pase eso que ustedes resaltaban ahorita, y es el tema de que pues bueno, yo voy con mi pareja, un ejemplo, y resulta que vamos a hacer un intercambio de pareja o lo que sea, y resulta que esta mujer es una maravilla, la nueva pareja, y puede uno llegar a enamorarse o a irse ahí. La recomendación que nos hacían esa comunidad, porque además es una comunidad, la comunidad swinger en Colombia, es que se haga esporádicamente y así, digamos, un viernes cada mes, van, se desinhiben, 0 contacto, 0 cruzarse teléfono, 0 nada, sino lo que pasó esa noche, pasó con todas y se quedó ahí. Los sin límites y se quedó ahí. Y al otro día hablan sobre eso con la pareja, pero no se vuelve un tema de que somos amigos, es que nos encontramos en tal, es que me escribió o algo así, porque ahí es donde se puede dañar el tema y se puede ir por otro lado y puede acabar nuevamente con una relación. Ahora, otra de las prácticas que está muy de moda, aunque es practicada, digamos, por grupos relativamente pequeños, es el pansexualismo, ¿no es cierto? Entonces es como, yo puedo estar enamorado de 2 personas al tiempo, puedo tener amores homosexuales o amores heterosexuales, y realmente me puedo permitir absolutamente todo. Lo que uno observa es que pasan por una época muy intensa, y después de pasar esta época muy intensa en donde parecen pues que están como disparando para todo lado, empieza como a decaer, ¿no? Sí, porque hay como mucha lujuria Ajá. al principio, pero después viene en decadencia y la persona dice no quiero nada, hasta tal punto que hay gente que dice hasta aquí llegó mi vida sexual, porque como que me aparté, ya probé de todo, ya hice de todo, ya como que ya no sé qué más hacer, y ya como que le cogí pereza. Bueno, entonces hemos hablado de esos juegos peligrosos. Cada uno de ustedes pues examinará en su interior si realmente en algún momento los ha practicado sin la debida O si está protección. pensando en practicarlos. Sí, o si realmente le gustaría, pero lo más importante es que ustedes lo hagan consciente y midan las consecuencias. Recuerden que siempre tenemos que tener un balance entre esos procesos lógicos, es decir, lo que pensamos acerca de las cosas, nuestra intencionalidad y las emociones que eso produce. Y entonces ahora vamos a entrar a esos juegos deliciosos. Ay, por ¿no es favor. cierto? Entonces los juegos deliciosos vamos a dividirlos en 2, en cosas que usted puede hacer por sí mismo o por sí misma, y cómo también puede obtener, digamos, la segunda parte o la primera parte, cómo puede obtener usted beneficios de ciertas ayudas que hoy en día se han vuelto absolutamente populares. Los que vieron la película Histeria, en la película cuentan la historia del origen del vibrador por allá a finales del siglo XIX, y eran vibradores eléctricos y tal vez, pero si uno se remonta a la historia, vibradores de piedra, de palo, de marfil, etcétera, etcétera. Obviamente pues no se conocían ni las pilas ni la electricidad, por lo tanto eran formas a través de las cuales se ayudaban las mujeres para obtener placer, y los hombres, me imagino, hacían compensación cuando tenían problemas erectivos, y entonces como tenían problemas erectivos no tenían los medicamentos que hoy en día tenemos, y entonces podían ayudar a que sus mujeres obtuvieran placer utilizando
digamos, estos Bueno, medios. lo más importante que yo quiero resaltar aquí es que la sexualidad es imaginación. Entonces, con las parejas tenemos que ser creativas, buscar alternativas que nos permiten el disfrute, cómo aumentar el placer. Entonces, hay cosas que podemos hacer con nuestras propias manos, con nuestra propia boca, con nuestra propia lengua, que es recorrer todo el cuerpo de la pareja. Para Claro. eso no necesitamos mucha creatividad. Sí, señora. Y ahora les vamos a indicar algunas cosas, les vamos a plantear algunas situaciones para que ustedes los puedan llevar a cabo. Pero la doctora Ana Cristina nos ha traído una muestra de muchos, digamos, de los implementos que la gente puede utilizar de manera creativa, para enriquecer su sexualidad sin la necesidad de llegar a tener, digamos, muchas conductas de riesgo. Claro que sí. Para eso están los juguetes sexuales. Mira, aquí tenemos este dispositivo, se llama la pila. Esta pila se prende y es vibradora. Esta está hecha para estimular lo que son los pezones, pero sobre todo el clítoris. Pero también, si la pareja es creativa, coge los labios mayores, menores, o lo puede introducir un poquito a la entrada de la vagina cuando está por haciendo así sexo oral. Claro, pero hay una cosa que es bien importante, como es muy pequeño, ojo, porque puede quedar dentro claro. de la vagina. Hay vaginas, bueno, las vaginas se adaptan a todos los La tamaños. idea es meterlo solamente al un comienzo poquito, de la exacto. vagina, no más. Y también se puede estimular los testículos del hombre y el perineo. Ajá. Entonces, que también suele ser muy satisfactorio. perineo es toda Mire esa que es zona alrededor pequeño de para la- la gente que no quiere, pues, digamos, algo grande, o gente que dice, no, yo no soy capaz de introducir un vibrador, por ejemplo. Pero esto para el clítoris es muy aconsejable. También hay masturbadores masculinos. Objeto se conoce como el huevito. Lo voy a abrir, este viene abierto. Esto es de silicona, viene con un lubricante que es un poquito caliente. Está para colocarse. Es caliente porque tiene una sustancia que se llama arginina, y esa arginina es un vasodilatador, y entonces produce una Aumente sensación. la sensibilidad. Exacto, una sensación de calor que hace que aumente la sensibilidad. Entonces se echa un poquito de lubricante. Esto se coloca en la cabeza del pene. Este huevito tiene diferentes Se pone en la texturas cabeza del pene. y la mujer o el hombre empieza a masturbarse, ¿sí?, con este dispositivo, que obviamente va a ser bastante gratificante porque estimula muy bien el glande del pene, que tiene más o menos 4000 terminales nerviosas. Entonces va directamente a la estimulación. Entonces también muy utilizado y además muy económico, que es lo más importante. Bueno, y Pero- además porque puede ser reutilizable, eso sí. Juan Fernando nos tiene unas recomendaciones con la nota de salud acerca de todos estos implementos, pues que se los vamos simplemente a mostrar porque ya son diferentes tipos de vibradores, pero hay que tener ciertas, digamos, reservas con su uso cuidado y con cuidado ellos. por eso. Entonces vamos a ir a nuestra nota de salud. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Así es, doctora, tenemos unos tips para cuidarnos y protegernos cuando estamos usando este tipo de productos. Bueno, utilizarlos sin protección. Si compartes los juguetes sexuales con tu pareja, es conveniente que utilices protección. La teoría es que cada juguete sexual es personal e intransferible. Sí, señor, ni con su pareja, es para usted. Así es, mala higiene. Una mala higiene, pues ya sabemos lo que puede causar, entonces siempre tener súper limpios estos productos. Sí, señor. Lubricantes incompatibles, ¿sí? Hay que revisar muy bien qué lubricantes utilizar para... Siempre hay que utilizar, se recomienda utilizar lubricantes acuosos. Con base Es en decir, agua, con base en agua, no en aceite. No en aceite. Exacto. Otra recomendación que hacen es a la bañera no. Dicen que es un gran error si utilizan los juguetes sexuales a base de corriente, por favor no sumergirlas en agua. Y pues Lo se me- electrocuta. Exacto. Exacto. Lo mejor que puedes Pero no hacer es solamente alejarlos eso, de la sino, bañera. Claro, si tienen pilas, por Se ejemplo, daña también. se daña porque entonces entra agua y se oxida. Exacto, la- pero si está la recomendación es porque Claro. algo ha pasado. Sí, señor. No dar importancia a los materiales. Los materiales con los que se fabrican los juguetes sexuales han evolucionado. Ahora se fabrican de silicona, pero antes se utilizaba la gelatina de goma y plásticos que incluso se han demostrado
que favorecían el crecimiento de hongos y bacterias. ¿Listo? Entonces tener mucho cuidado donde compramos estos juguetes. Sí, porque mira que a veces hay juguetes muy económicos, chinos y de diferentes maneras, en materiales muy malucos que pueden ocasionar lo que tú decías, la proliferación de hongos y bacterias. Exacto. Y la última es guardarlos en el mismo sitio. Guardarlos en el mismo sitio y no guardarlos en lugares húmedos, sino en lugares bien secos. Entonces es importante, por ejemplo, que una vez usted los haya estrenado, entre comillas, y les haya hecho el aseo, usted los envuelva en estos papeles como los de cocina. Exacto, en estos papeles los envuelve muy bien, los guarda dentro de una bolsita plástica y eso hace que no cojan humedad, no vayan a coger ningún olor y no sean, digamos, un cultivo de gérmenes o bacterias. Mira, Entonces, precisamente tenemos aquí unos vibradores muy buenos de unos productos, no voy a decir la casa, pero pues son excelentes. Este, por ejemplo, es un mini vibrador. Se puede llevar en la cartera, en la maleta, por si acaso se va a viajar, y lo pueden utilizar hombres y mujeres porque puede ser tanto para la vagina como para el ano. bueno, Entonces, y hay otros que tienen, por ejemplo, doble función, como el claro, caso de como este, por ejemplo, que viene para la estimulación del clítoris y de la vagina. Recordemos que cuando en la mujer se estimula clítoris y vagina al tiempo, pues los orgasmos son más intensos y el placer se aumenta. Entonces, digamos, este vibrador tiene un movimiento que semeja a la penetración, de adelante hacia atrás. Es muy recomendado. Bueno, ya saben ustedes que pueden tener diferentes. Bueno, aquí hay otro. Y aquí tenemos el estimulador de clítoris. Él viene como con dos lengüetas y el clítoris se coloca en la mitad y trae diferentes intensidades y diferentes movimientos que suelen ser muy satisfactorios, sobre todo para aquellas mujeres que solamente pueden alcanzar el orgasmo a través de la estimulación del clítoris. Y como definitivamente muchos de estos aparatos pueden no estar al acceso de muchas personas porque son, digamos, aparatos costosos, relativamente, pues, Sí, hay que hacer una inversión. Exacto, para personas que tienen, digamos, posibilidades económicas, pues también ustedes pueden convertir su relación en una excitante relación de pareja. Por ejemplo, hay juegos como jugar parqués, y entonces las personas pueden usar esos juegos con unos dados y empezar a recrearse, y pueden hacerlo, poner una media luz, el jueguito en la mesa, hacer un coctelito, no abusar del alcohol. La idea es que se hagan todos estos tipos de juegos con unos altos niveles de conciencia. Por ejemplo, ustedes se han imaginado, y aquí les vamos a hacer unas recomendaciones, Gustavo, entonces de modo que también usted ponga a funcionar su imaginación. Si le ha resultado, por ejemplo, a las personas, quiero que se pregunten nuestros seguidores si les parece excitante acariciar a la pareja, por ejemplo, sin tocarla con las manos. ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Y les voy a hacer otra recomendación. Ese se llama, bueno, yo lo conocí como el famoso sexual healing, que es respirar a más o menos unos 1 centímetro por todo el cuerpo, como ir soplando suavecito por todo el cuerpo, ir acariciando, acompañado de un masajito. Pero hablando de los juguetes sexuales que tiene la doctora ahí, una recomendación que puede hacer cambiando un poco la rutina, y es, cómprele uno de esos a su pareja, a su esposa, a su mujer, pues a su compañera sentimental, y métale en el bolso escondidas el juguete. Llámela por ahí sobre el mediodía, sobre media mañana, y dígale, te tengo un regalito ahí, pero necesito que me llames cuando estés utilizándolo ahí, a escondidas, en el baño, no sé, en donde pueda. Sí. Y se van compartiendo ese tipo de experiencias, pero que sea una rutina, que no sea rutina, sino que sea una sorpresa. Exacto. Y que además le corte esa rutina del día y del trabajo. Mira que diario. a propósito de eso, hay unos dispositivos que pueden utilizarse desde Con el control, celular, con con el control control. remoto. Entonces en el iPhone el esposo lo controla y la esposa lo puede utilizar cuando quiera y en cualquier momento. Pero además también puede ser al revés, ¿no? Sí, claro. También puede ser al revés. Pero hay una cosa que es importante en esto, y es lo que Gustavo decía, que el estímulo sea intermitente. Cuando algo se nos vuelve rutinario y monótono, pierde su encanto. Totalmente. Como nos Sí. escribe Ángela por el interno, mi marido odia y cela mi vibrador. ¿Ah? Claro, Mi imagínate lo marido que dice. odia y cela mi vibrador. Los hombres Claro. lo ven como competencia. Sí, alguien me dijo, doctora, ¿yo cómo puedo competir con eso? Le dije, pues muy sencillo, usted no está compitiendo con la Es un efectividad. aliado. Es un aliado, porque sus besos, sus caricias, las posibilidades de acercamiento no se las va a brindar el vibrador a su pareja. Entonces, por ejemplo, se puede acariciar a la pareja, por ejemplo, con las manos.
Las personas pueden untarse, por ejemplo, un aceite no pegajoso y empezar a hacer lo que hacen muchos animales, por ejemplo. Fíjense cómo se dice que los burros se rascan las espaldas. ¿Sí? Entonces las personas pueden empezar a masajearse, por ejemplo, los cuerpos sin necesidad de utilizar las manos, o pueden besar o acariciar, o pueden lamer, por ejemplo, siempre y cuando eso sea aceptado por la otra persona. Claro, es que mira que el Hay contacto... personas que detestan así las babas, por Claro, ejemplo. pero mira que el contacto así solamente con los dedillos, con los dedos, con los nudillos también se pueden hacer masajes, se puede recorrer el cuerpo con la lengua, por ejemplo, pero obviamente en una sensación que no sea muy húmeda. Hay una cosa que es bien importante y que tenemos que tener todos en cuenta. Cada piel tiene su tono y cada cuerpo tiene su lenguaje. Para muchas personas, por ejemplo, tocar la piel muy superficialmente es una cosa absolutamente desagradable porque produce cosquillas. Y entonces es como un erizamiento, entonces dice que se le destiemplan los dientes. Entonces eso no produce Pues hay placer. que buscar lo que le gusta a la Claro. pareja. Y hay otras que lo hacen con demasiada presión, como jabonando un burro, ¿no es cierto? Con demasiada Y entonces, fuerza. exacto, demasiada fuerza, y la presión es contraria a esas sensaciones eróticas. Pero ahí es donde tenemos que tener una buena comunicación y saber qué es erótico para el otro, no, porque a veces uno no se permite sentir de determinada manera y resulta que de pronto le gusta. Sí, La claro, sensación pero le parece es muy agradable. importante el tono, porque es que las cosquillas, por ejemplo, tienden a no ser agradables y a ser un factor de desconexión. Y si es muy fuerte también, porque la persona siente que es como que le están dando un masaje para desbaratarle los gorditos y no para transmitir placer. Claro. Las yemas de los dedos son importantísimas a la hora de transmitir. ¿Por qué? Porque son ricas en terminaciones nerviosas y son ellas las que producen una serie de vibraciones en el cuerpo de la otra persona. Lo otro es, doctora Ana Cristina, compartir fantasías, pero ojo con eso. Eso puede terminar en una pelea. Exacto. Mira que a veces las parejas le dicen, compárteme tus fantasías sexuales, pero es muchas veces para criticar. Ya sabía, de razón tú haces esto o tal cosa. O sea, cuando compartimos fantasías debemos de ser maduros y realmente saber que la fantasía sexual es un pensamiento, son imágenes que a veces la gente tiene, que solamente tienen el fin de producir deseo sexual, de inducir ese deseo sexual, porque la fantasía es el alimento del deseo. Entonces, cuando una pareja nos comparte su fantasía, no necesariamente ni te lo tenemos que realizar, ni solamente nos está diciendo lo que le gustaría, lo que desearía, pero una cosa es el límite entre la fantasía y ya realizar la fantasía. Mire, muchas personas le dicen a uno, mire, es que yo tengo que fantasear con otro, con otra para poder estar con Esto mi no se lo pareja. cuenta a su pareja. ¿Cómo se lo va a contar a su Por favor. pareja? Son estímulos. Hay Claro. personas, por ejemplo, que sienten que se excitan si están en un teatro y la multitud los está mirando, por ejemplo. Digamos que ese tipo de fantasías pueden a veces hacerle suponer a la otra persona que ustedes tienen unas conductas variables muy complejas y muy difíciles y que qué tal que eso se llevara a cabo. Y que no están conectadas con ella porque no están pensando en ella. Exacto, o que una persona dice que quisiera tomar a alguien como fantasía por la fuerza, tanto mujer como hombre, entonces dice, no, es que este es un violador o una violadora en potencia. Ese tipo de cosas, si son su fantasía, si eso es una cosa que a usted no le incomoda, pues simplemente no la comparta. ¿No es Claro, cierto? comparta el hecho de que usted quiera hacer el amor en un ascensor, que usted quiera hacer el amor O en en el la parque o en la terraza. terraza, cosas así que no pongan, digamos, a pensar a su pareja que usted puede tener, digamos, una infidelidad. Una de las cosas que hacen juegos deliciosos es explorar aquellas partes del cuerpo que les gustan más, tanto a él como a ella, ¿no es cierto? Tanto a él como a ella. Hay personas que sienten que, por ejemplo, mujeres que sienten que sus senos son muy atractivos, o su cola, o que determinada ropa, una lingerie bien linda, los va a hacer excitar, porque es que realmente, pues un hombre como vestido de Superman, no, mentiras, de pronto sabe que sí, tal Un vez si superhéroe. si un superhéroe, pues sin calzoncillos podría ser muy atractivo, digo yo. Lo que quiero decir con esto es que las mujeres también tienen que ponerle imaginación al asunto y no sentir que siempre tienen que ser ellas las que se disfrazan. Hay mujeres que se lo gozan, se mueren de la risa, pero hay hombres y mujeres que tienen baúles de disfraces, aunque ustedes no lo crean. Hay hombres, por ejemplo, que para obtener mucho placer, por ejemplo, se disfrazan de mujer. Sí, y no son homosexuales. No, son unos travestis que les encanta, digamos, pero es un travestismo en su intimidad. Sus mujeres se mueren de la risa,
Y entonces eso hace que para ellos eso sea muy excitante. Recordemos cuántos hombres, el fetiche es mucho más común en los hombres que en las mujeres. Acariciar unas medias de seda, los o ver a tacones, esa mujer en unos tacones muy altos, o un determinado liguero, interior, olor o cosas de esas. Entonces eso es importante cuando esos juegos deliciosos se tratan. Otra cosa que es importante es el no. Si usted no quiere hacer una cosa, no la haga. Ni por presión, ni porque la Porque pareja lo quiere hacer. exacto. Que mira, doctora, que muchas veces le dicen a uno, es que si no lo hace conmigo, lo hago con otra, pues hágalo con otra. Porque realmente uno no se puede dejar chantajear en el momento de la intimidad. Porque resulta que entonces van a empezar a inhibir la respuesta sexual. Y entonces las mujeres empiezan a sacar excusas, o empiezan a no tener deseo, o el dolor de cabeza se acentúa. Las conductas evitativas. Exacto. Todas esas conductas evitativas en donde se le saca el cuerpo a la otra persona hace que la relación de pareja se vaya distanciando en lo íntimo. Por ejemplo, las personas tienen que ayudarse y ayudar a la otra persona a demostrarle qué es lo que más les gusta cuando están en la intimidad, porque es que eso de tener bola de cristal, No. Entonces los hombres empiezan, y eso es una cosa más de los hombres, ¿te gustó, no te gustó? ¿Te gusta que te haga así? ¿Te gusta que no te...? La preguntadera es muy desconecta mucho. Totalmente. Es mejor ir explorando e ir mirando la reacción de la pareja. No solamente tenemos que hablar, sino tenemos que ver el lenguaje no verbal. Si a ella le está gustando o a él, cómo se está moviendo, o si está mostrándose desagradado o desagradada, pues ahí debemos parar. También debemos estar leyendo el cuerpo de la pareja, que es muy importante, Bueno, para estar evitando preguntar. Sí, mire, hay cosas, por ejemplo, que hacen que las relaciones puedan ser también muy excitantes, y es como una buena cena o un buen ambiente puede predisponer a un delicioso encuentro sexual. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, Gustavo, unas fresas con chocolate? ¿O qué tal Y una champañita y unos jamones? Y bueno, en fin. Sí, esas invitaciones ya las hemos hecho varias veces, pero sí, el dulce juega un papel bien importante. De pronto también Sobre todo el chocolate. la vela, dejarse caer un poquito de esperma de vela, o sea, meterle un poquito más de juegos, ¿no? Sí. Pero el dulce sí es bien importante, como juntárselo en todo el cuerpo y luego uno comerse todas esas calorías. También es un Lamer llamado las calorías. Sí, claro. Sí. Ahora, lo que hablábamos como juegos peligrosos, que es sacar el sexo de la cama, y llevarlo a otros lugares que sean poco habituales. Claro, cuando hay niños pequeños, pues las parejas temen ser sorprendidas si tienen sexo en un estudio o tienen sexo en la sala, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es la cosa más complicada, ¿no es cierto? Les toca como encerrarse. Sí, doctora, así es, pero yo les voy a pedir un permiso porque yo tengo que salir corriendo para estar desde el sol en este momento, Bueno, entonces ya la debo puedes seguir viendo ausentarme. más a partir de las 3:30, ¿no? Sí, A las 3:15 Bueno, estoy nosotros- saliendo. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, vamos a seguir hablando de cómo las personas pueden enriquecer su vida. Recordemos que lo hemos dicho muchas veces, cómo las personas pueden tener muchos beneficios si tienen una buena vida sexual. Recordemos que muchos de esos beneficios, por ejemplo, es elevar el sistema inmune. Las personas que tienen una vida buena sexual dicen que tienen menos infartos, menos problemas cardíacos, menos accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo muchas de esas situaciones que son absolutamente placenteras pueden ser llevadas en la práctica, en la cotidianidad, para mejorar la calidad de vida. Así es, doctora, quiero aprovechar a saludar a los que se conectan en este momento: Palmerino, a Jorge, a Julio, a Samuel, a Sayet, a Mario, a Patricio, a Wilser, a Juan, a Elizabeth, a Jairo, a Irma, así es, muchos conectándose en este momento: Álvaro, Carlos, Francisco, a Tato Echeverri, un saludo muy especial, a Rosenberg, a Evaristo. Bueno, contarles que nos conectamos todos los días de 2 a 3 de la tarde. El tema de hoy: juegos peligrosos versus juegos deliciosos. Sí, señor. Mire, otra de las cosas que es importante que tengamos en cuenta es que la mayoría de las personas temen expresarle a su pareja cuáles son sus gustos sexuales.
les cuesta un trabajo decir, a mí me gusta esto. Ojo, estamos en siglo XXI, estamos en el año 2018 y todavía esto le pasa más a los hombres que a las mujeres. A las mujeres no les pasa, esto es algo que si las mujeres le dicen a los hombres, mira, es que a mí me encantaría hacer esto y esto, inmediatamente ellos empiezan a codificar que son mujeres con exagerada experiencia y que son personas que van a ser muy exigentes en la cama y en el peor de los casos lo que empiezan a decir es, no le parece bueno lo que yo le hago, ¿sí? O muchos de ellos, por ejemplo, cuando una mujer dice, no, mira, no me gusta que me lo hagas así, sino hazme así, entonces dice, es que a usted no le gusta nada de lo que yo hago. Entonces, ese tipo de situaciones son, digamos, complicadas de manejar si no tenemos una apertura mental, pero también qué hay en el ánimo de ese hombre que se siente en inferioridad de condiciones, siente que no es un buen amante y como siente que no es un buen amante, entonces ya entra prejuiciado a la relación íntima. Es decir, está anticipando definitivamente la tragedia. Hay que preguntar qué nos gusta, a vos qué te gusta, ¿sí? O a ti qué te gusta. Así es, doctora, la comunicación es lo más importante, Lo más importante. Y no es tan difícil hacer ese tipo de preguntas a la pareja. Uno se complica mucho la vida, pero llegar a esos acuerdos en la sexualidad es sencillo, es simplemente darse el espacio. ¿Sabe cuál es un juego absolutamente delicioso? Vendarse los ojos. Vendarle los ojos o vendarse los ojos los dos sin hacer trampa, ¿no? Porque hay uno que se los venda y entonces hay otro que se pone la bendita por encima y está mirando, ¿no? Vendarse los ojos y aprender a tocar a la otra persona sin estar viendo. Los hombres son mucho más visuales y las mujeres mucho más táctiles o mucho más auditivas, pero por eso también se pueden emplear esas frases, sobre todo de los hombres hacia las mujeres, que realmente logran llegar como hasta el fondo de su ánimo. Fíjese que se decía de Casanova que era capaz de producir los orgasmos más intensos en las mujeres sin haberles puesto un dedo encima. Con un murmullo. Con un murmullo, con las cosas que le decía. ¿Quién sabe cuáles eran las cosas? Porque cuando uno va a mirar y explorar mucho más qué era lo que les decía, definitivamente no hemos encontrado como unas frases específicas, pero lo que sí sabíamos era que tenía la frase que les movía absolutamente todas las sensaciones a esas mujeres. Entonces, vendar los ojos también puede ser algo maravilloso y entonces no está como ese pudor o a veces eso que a muchas, sobre todo a muchas mujeres no les gusta estar tan expuestas con su corporalidad. Lo otro es que hoy en día hay algo que han llamado el sexo tántrico, que es un sexo en el caso de los hombres, porque las mujeres no lo necesitan tanto, porque en donde los hombres, por ejemplo, tienen orgasmos sin tener eyaculación, entonces son esos picos, y es básicamente aprender a prolongar el placer, mantenerse, digamos, en una fase bastante elevada de excitación que produce pequeños picos orgásmicos, que realmente no es un orgasmo con la intensidad que tienen la mayoría de los hombres cuando tienen estos orgasmos asociados a la eyaculación. Por ejemplo, otro de los juegos deliciosos son los baños sensuales, los baños de espuma. Muchas personas, por ejemplo, no tienen tina, pero la espuma, por ejemplo, también se puede hacer, y si hay ¿cómo se llama eso? Un andencito en la bañera, pues en el sitio de la ducha, la gente puede utilizar espumas y eso es absolutamente delicioso. Así es, doctor. ¿Sí? Porque hay que aprender a sensualizar el cuerpo. Lo otro es, si ustedes le harían a su pareja, por ejemplo, un striptease, tanto hombres como mujeres, porque es que este striptease no es solamente para las mujeres para beneficiar a los hombres, sino también de los hombres hacia las mujeres. Y si ustedes practicarían cibersexo cuando su pareja viaja o usted está de viaje, en fin, disfrutar una película de alto contenido erótico, son muchas las posibilidades para que ustedes puedan enriquecer y tener esos juegos deliciosos y en ocasiones poder neutralizar tanto juego peligroso que puede pues producir bastantes desastres o no. Así es, doctora, y pues nada, pues aconsejarles que mucho cuidado con la comunicación y también que estudien, que revisen. Hay mucha información de cómo hacer estrategias para tener
unos juegos sexuales divertidos, seguros. En internet está lleno de este tipo de Sí, juegos. hay muchas cosas, pero hagan las cosas no porque las digan, no porque las encuentren ustedes, sino porque se sienten identificados con ellas, porque sienten que va a aportar a su vida, porque sienten que va a ser, digamos, eso más amable, más agradable, más dulce, que les va a permitir una comunicación que va más allá de lo emotivo, de lo corporal, que es una comunicación alma a alma tan importante en la vida de los seres humanos. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Más saludos para nuestros seguidores. Así es, doctora, darles un saludo muy especial, recordarles que mañana nos conectamos de 2 a 3 de la tarde, vamos a tener un programa buenísimo, los esperamos a todos. Todos nuestros programas son buenísimos. Así es, doctora, por el perfil de Lucía Nader y la fanpage del Corrillo de Mao vamos a estar muy puntual. Sí, señor, y les mandamos un saludo muy especial a nuestros seguidores por la fanpage del Corrillo de Mao. Sabemos que es un gran grupo masculino. Así es. Y entonces les mandamos un saludo muy especial, y a todos, a todas. Recordarles que todos los días tenemos esta cita de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Un abrazo muy especial y un resto de tarde muy feliz.